En la cena de Acción de Gracias, mi nuera comunista gritó para todos: «Un brindis por la vieja capitalista, que va a morir sola». Yo brindé más fuerte: «Un brindis por la comunista que vive de prestado, es mantenida por la suegra, y que se va a la calle hoy mismo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Norma y tengo 66 años. Durante 4 décadas construí una empresa de catering que me dio una vida cómoda, pero sobre todo, me dio la libertad de cuidar a mi familia como siempre quise. Nunca imaginé que esa misma familia terminaría siendo mi mayor fuente de dolor». El Día de Acción de Gracias de este año comenzó como todos los anteriores. Me levanté a las 5 de la mañana para preparar el pavo, el relleno que había perfeccionado durante años y todos los acompañamientos que hacían de esta cena algo especial. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, la que había heredado de mi madre, y las velas aromáticas llenaban el comedor con ese ambiente cálido que tanto me gustaba crear. Sara llegó a las 3 de la tarde, una hora tarde como siempre. Mi nuera de 28 años entró por la puerta principal sin siquiera saludar, llevando una de esas camisetas con la cara del Che Guevara que tanto le gustaba usar cuando venía a mi casa. Era como si quisiera recordarme constantemente que despreciaba todo lo que yo representaba. «Hola, Norma», me dijo con esa sonrisa forzada que ya conocía muy bien. «Huele a consumismo desenfrenado aquí adentro». Respiré profundo y sonreí. Después de 5 años de matrimonio con mi hijo David, ya estaba acostumbrada a sus comentarios. Sara tenía esa habilidad especial para envolver sus insultos en lo que parecían observaciones filosóficas. Siempre había algo mal con mi forma de vivir, siempre había una crítica disfrazada de preocupación social. «El pavo está casi listo», le respondí, decidiendo no morder el anzuelo. «¿David ya llegó?» «Está estacionando. Tuvimos que caminar 3 cuadras porque, obviamente, tu barrio burgués no tiene transporte público decente». Se sentó en mi sofá sin quitarse los zapatos sucios. Es increíble cómo los ricos se aíslan del mundo real. Mi hijo David entró justo en ese momento, cargando una botella de vino barato que Sara insistía en traer cada vez. «Hola, mamá». Me abrazó rápidamente, pero pude sentir esa distancia que había crecido entre nosotros en los últimos años. «Sara tiene razón sobre el estacionamiento. Tal vez deberías considerar mudarte a un barrio más accesible». Me quedé callada. David había cambiado tanto desde que se casó con Sara. Mi hijo, que antes valoraba el trabajo duro y la dedicación, ahora parecía avergonzado del éxito que yo había logrado con mi propio esfuerzo. Sara había plantado semillas de culpa en su cabeza, haciéndolo sentir mal por tener una madre que había prosperado. Durante la cena, Sara no perdió oportunidad de hacer comentarios. Cuando serví el pavo: «Es triste cómo estas tradiciones están llenas de genocidio indígena, pero supongo que para algunas personas la historia no importa». Cuando David elogió mi relleno: «Está rico, pero imagínate cuántas familias pobres podrían comer con lo que costó esta cena». Cada bocado se me hacía más difícil de tragar. No era solo la comida, era la amargura que Sara traía a mi mesa. Esta mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía cómodamente gracias al trabajo de David en la empresa que yo había construido, se sentía con derecho a juzgar cada aspecto de mi existencia. «Norma», me dijo Sara mientras yo servía el postre, «he estado pensando en tu situación». «¿Mi situación?», pregunté, genuinamente confundida. «Tu soledad. Debe ser difícil vivir en esta casa tan grande, rodeada de todas estas cosas materiales, pero sin propósito real en la vida». Su voz tenía esa condescendencia que ya conocía tan bien. «David y yo hemos hablado de eso, ¿verdad, amor?». David asintió incómodo. «Mamá, solo nos preocupamos por ti. Especialmente cuando envejeces», continuó Sara. «Es triste ver cómo algunas personas se aferran a las posesiones porque no tienen nada más». Sentí como la sangre se me subía a la cara, pero me contuve. Esta no era la primera vez que Sara hacía comentarios sobre mi edad, mi casa, mi forma de vida. Siempre lo hacía delante de David.
siempre con esa sonrisa dulce que hacía que sus palabras sonaran como preocupación genuina. Por eso, dijo Sara levantando su copa de vino, quiero hacer un brindis especial. Se puso de pie, sosteniendo su copa en alto. David la miró con admiración, como siempre hacía cuando ella tomaba control de una situación. Yo levanté mi copa también, esperando tal vez, ingenuamente, que fuera algo bonito. «Un brinde a la vieja capitalista que va a morir sola», gritó Sara, su voz llenando todo el comedor. Que al menos sirvió para algo antes de convertirse en una reliquia del patriarcado. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se quedó paralizado, con la copa a medio camino hacia sus labios. Yo sentí como si me hubieran dado una bofetada. En mi propia casa, en mi propia mesa, en una cena que había preparado con amor, esta mujer me había humillado de la manera más cruel posible. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar del dolor que esperaba sentir, una calma extraña se apoderó de mí. Era como si todas las pequeñas humillaciones, todos los comentarios venenosos, todas las veces que había mordido mi lengua para mantener la paz, se hubieran cristalizado en un momento de claridad absoluta. Me puse de pie lentamente, levanté mi copa y sonreí. Un brindis a la comunista que mora de favor, que es sustentada por la sogra y va para la calle aún hoy. El vaso de Sara se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. David abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Por primera vez en 5 años, Sara se quedó completamente callada. «¿Qué acabas de decir?», susurró Sara, su cara pálida como el mantel. «Escuchaste perfectamente», respondí, mi voz firme y clara. Se acabó, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, después de que Sara saliera hecha una furia y David la siguiera sin siquiera despedirse de mí, me quedé sola limpiando los restos de lo que había sido nuestra última cena familiar. Mientras recogía los pedazos del vaso roto, los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Sara había entrado a nuestras vidas 5 años atrás, cuando David tenía 32 años y trabajaba conmigo en la empresa. Él estaba en una conferencia sobre sostenibilidad empresarial cuando la conoció. Ella daba una charla sobre comercio justo y responsabilidad social corporativa. Al principio pensé que era exactamente lo que mi hijo necesitaba. Una mujer inteligente, comprometida, con valores claros. La primera vez que David me la presentó, Sara llegó con un vestido sencillo y una sonrisa tímida. «Señora Norma, David me ha contado tanto sobre usted. Debe sentirse muy orgullosa de haber construido todo esto siendo mujer en una época tan difícil». Me había gustado inmediatamente. Parecía genuina, respetuosa. Durante esa primera cena, hablamos sobre mis inicios en el negocio, sobre cómo había empezado preparando comida en mi cocina para eventos pequeños hasta llegar a tener una empresa con 20 empleados. Sara escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes, parecía realmente interesada. «Es inspirador», me había dicho esa noche. «Las mujeres como usted abrieron camino para las que venimos después». Qué ingenua fui. No me di cuenta de que desde ese primer encuentro, Sara estaba estudiándome, observando, tomando notas mentales sobre cada debilidad que pudiera explotar después. Los primeros meses fueron dulces. Sara visitaba frecuentemente, siempre con pequeños regalos, libros sobre filosofía política, té orgánico, velas de comercio justo. David estaba radiante de felicidad, y yo genuinamente creía que había encontrado a la mujer perfecta para él. El primer comentario venenoso llegó disfrazado de preocupación. Estábamos cenando cuando Sara mencionó casualmente: «Norma, ¿nunca te sientes culpable por tener tanto cuando hay tanta gente que pasa hambre?» Me quedé perpleja. «Bueno, siempre he donado a causas benéficas y he dado trabajo a muchas familias». «Oh, no me malentiendas», interrumpió con esa sonrisa dulce. «Solo me preguntaba si alguna vez habías considerado el impacto real de la acumulación de riqueza en la sociedad». David la miró con adoración. «Sara tiene razón, mamá. A veces es bueno reflexionar sobre estas cosas».
Fue la primera vez que sentí esa punzada extraña en el pecho, como si algo no estuviera bien. Pero me dije a mí misma que era sensibilidad de mi parte, que Sara solo quería generar conversación profunda. Después de su boda, los comentarios se volvieron más frecuentes y más afilados. Sara se mudó a la casa que yo había comprado para David, la misma que había decorado con amor pensando en su futura familia. Gradualmente, comenzó a cambiar cosas. Los muebles que yo había elegido eran demasiado ostentosos. Las cortinas eran símbolo de privilegio burgués. Los cuadros que había coleccionado durante años representaban valores superficiales. David necesita un ambiente más consciente, me explicó un día cuando fui a visitarlos, y no reconocí mi propia selección de decoración. Todas estas cosas materiales pueden afectar su crecimiento espiritual. David asentía a todo. Mi hijo, que antes tenía criterio propio, se había convertido en un eco de las opiniones de Sara. Era como si ella hubiera reemplazado su personalidad con la suya propia. Lo más doloroso era cómo Sara había comenzado a hablar de mi trabajo. Es lamentable cómo el capitalismo corrompe hasta las actividades más básicas como preparar comida, decía durante las cenas familiares. Norma convirtió algo tan puro como nutrir a las personas en una máquina de hacer dinero. Mamá, David comenzó a decirme después de estos comentarios, tal vez Sara tiene razón. ¿No crees que podrías hacer algo más significativo con tu tiempo? Significativo. Como si 40 años de trabajo duro, de levantar una empresa de la nada, de dar empleo a familias enteras, no fuera significativo. Como si el orgullo que había sentido por mis logros fuera algo de lo que debería avergonzarme. Sara nunca trabajó. Desde el primer día de su matrimonio con David, encontró la manera perfecta de evitar cualquier responsabilidad laboral. Mi trabajo está en concientizar a las personas, me explicaba cuando le preguntaba sobre sus planes profesionales. No todos podemos ser parte del sistema capitalista. Alguien tiene que mantener los valores puros. Mientras tanto, vivía cómodamente del salario de David. Gastaba sin restricciones en productos éticos que costaban el doble que los normales y viajaba constantemente a retiros de crecimiento personal que yo terminaba financiando indirectamente a través del dinero que mi empresa generaba. Sara necesita estos espacios para nutrir su alma, me decía David cuando yo expresaba preocupación por los gastos. No todo en la vida es dinero, mamá. ¿No todo en la vida es dinero? Esto me decía mientras pagaba su hipoteca, sus servicios, su auto y todos los caprichos de su esposa. El punto de quiebre había comenzado meses antes del Día de Acción de Gracias. Sara empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre mi soledad, sobre lo triste que era que una mujer de mi edad no tuviera propósito real en la vida. Es normal, le decía a David delante de mí. Las personas mayores se aferran a las posesiones porque no tienen nada más. Es psicología básica. Tal vez, respondía David, podríamos ayudar a mamá a encontrar actividades más apropiadas para su edad, apropiadas para mi edad. Como si a los 66 años fuera una anciana inútil en lugar de una mujer que seguía administrando exitosamente un negocio próspero. Esa noche, limpiando mi cocina después de la explosión, me di cuenta de algo que debería haber visto desde el principio. Sara no me odiaba por ser capitalista. Me odiaba porque era exitosa. Me odiaba porque había logrado con mi trabajo lo que ella nunca tendría: independencia real. Toda su ideología era solo una máscara para esconder envidia pura y simple. Y David, mi propio hijo, había elegido creerle a ella en lugar de defenderme a mí. Pero algo había cambiado en mí esa noche. La humillación pública de Sara había roto algo en mi interior, algo que me había mantenido sumisa y tolerante durante años. Ya no iba a permitir que me trataran así en mi propia casa, con mi propio dinero, en la mesa que yo había puesto. Era hora de que Sara aprendiera quién era realmente Norma, y algo me decía que la lección sería más dura de lo que ella imaginaba. 3 días después del desastre del Día de Acción de Gracias, David apareció en mi puerta. Se veía terrible,
con ojeras profundas y esa expresión de culpa que conocía desde que era niño cuando había hecho algo malo. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo, entrando sin esperar invitación. «Sara está muy alterada por lo que pasó». ¿Sara estaba alterada? Yo había pasado 3 noches sin dormir, reviviendo cada momento de humillación que había sufrido en los últimos 5 años, y él estaba preocupado por los sentimientos de Sara. «Siéntate, David», le dije, señalando el sofá donde Sara había puesto sus sapios sucios 3 días antes. «Yo también tengo cosas que decir». Mi hijo se acomodó inquieto, evitando mi mirada. «Mira, sé que Sara puede ser intensa a veces, pero lo que le dijiste fue muy cruel, mamá. Ella lloró toda la noche. Lloró toda la noche». La mujer que me había llamado vieja capitalista, que va a morir sola, en mi propia mesa, lloró porque le respondí con la verdad. «David», le dije, mi voz más calmada de lo que me sentía, «¿tú crees que es normal lo que Sara me dijo?» Bueno, ella estaba tomando vino y ya sabes cómo se pone cuando habla de política. Comenzó a excusarla, como siempre hacía. «No», lo interrumpí. «No estaba hablando de política. Me estaba insultando, en mi casa, en mi mesa, con mi comida». David suspiró, frotándose las sienes. «Mamá, Sara viene de una familia muy humilde. A veces le cuesta entender. Nuestro estilo de vida». ¿Nuestro estilo de vida? Como si él hubiera construido algo por sí mismo en lugar de vivir del trabajo que yo había hecho durante décadas. ¿Y por eso tiene derecho a humillarme?, pregunté. ¿Su origen humilde justifica que me trate como basura? No es eso, murmuró David. Es solo que ella tiene puntos válidos sobre la desigualdad, sobre el consumismo. Ahí estaba otra vez. Mi propio hijo repitiendo las palabras de Sara como si fueran verdades reveladas. Era doloroso ver cómo una mujer que no había trabajado un día en su vida había logrado convencerlo de que mi trabajo era moralmente cuestionable. «David», le dije, levantándome para servirme un café, «¿tú sabes cuánto dinero he gastado en Sara en estos 5 años?» «Mamá, no se trata de dinero. No, se trata exactamente de dinero». Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. ¿Quieres ver las transferencias que te he hecho? ¿Los préstamos que nunca me has devuelto? ¿Las tarjetas de crédito que he pagado? David se puso pálido. Nosotros te vamos a devolver todo. ¿Con qué dinero, David? Sara no trabaja. Tú ganas bien, pero gastas más de lo que ganas. ¿De dónde va a salir el dinero para devolverme? El silencio se extendió entre nosotros. David miraba el suelo, probablemente haciendo cálculos mentales que no le gustaban. «Además», continué, «hay algo que no sabes. Fui a mi estudio y traje mi laptop. Durante los últimos días había estado investigando algo que me tenía inquieta desde hacía meses. Había notado actividad extraña en las redes sociales, comentarios sobre mí que parecían saber demasiados detalles íntimos de mi vida. ¿Sabías que Sara tiene un blog?», le pregunté a David mientras abría la página web. «¿Un blog?». David frunció el ceño. «No, ella nunca me mencionó. Se llama Viviendo con el enemigo de clase», le dije, girando la laptop hacia él. «Lleva 2 años escribiendo sobre nosotros». David leyó en silencio, su cara cambiando de confusión a horror mientras avanzaba por las entradas del blog. Sara había documentado meticulosamente cada aspecto de nuestras vidas, desde mis hábitos alimenticios hasta mis conversaciones telefónicas, todo escrito con un tono de burla y superioridad moral. «La patriarca burguesa insiste en comprar flores frescas semanalmente», había escrito Sara en una entrada. «Es fascinante observar cómo la culpa capitalista se manifiesta en estos rituales de consumo innecesario. Mientras tanto, familias enteras no pueden comprar comida básica». En otra entrada, «Hoy la matriarca me preguntó por qué no busco trabajo. Le expliqué que mi trabajo es la resistencia cultural, pero su mente pequeño burguesa no puede comprender conceptos que van más allá de la ganancia inmediata». Pero la que más me dolió fue una entrada reciente. «El heredero está comenzando a cuestionar los valores de su madre. Es un proceso lento, pero gratificante ver cómo la conciencia de clase puede despertar incluso en los más privilegiados,
Pronto entenderá que la lealtad familiar no puede estar por encima de la justicia social. David dejó de leer y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía. Ella nunca me dijo que escribía sobre nosotros. Hay más, le dije, sin piedad. Abrí otra pestaña. También tiene una cuenta de Instagram donde sube fotos de la casa, del auto, de la ropa que le compras, todo etiquetado como ironía burguesa y antropología del privilegio. Le mostré las fotos. Sara había fotografiado mi cocina, mi sala, incluso mi dormitorio cuando yo no estaba, siempre con comentarios sarcásticos sobre la vacuidad de la clase dominante y la estética del capitalismo tardío. Ella usó fotos de nuestra casa para burlarse de nosotros públicamente, susurró David, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y mira los comentarios, le dije, scrolleando hacia abajo. Sus seguidores la felicitan por infiltrarse en territorio enemigo y por documentar la decadencia burguesa desde adentro. David leía los comentarios con la boca abierta. Es una antropóloga de la revolución, había escrito alguien. «Qué valiente eres por soportar vivir con esa gente», comentaba otro. «¿Cuándo vas a revelar sus identidades reales?», preguntaba un tercero. «David», le dije suavemente, «Sara no te ama. Sara te está usando como material para su proyecto personal. Tú eres su caso de estudio sobre cómo despertar a un burgués. Yo soy su villana favorita. Nuestra familia es su entretenimiento». Mi hijo se quedó callado durante varios minutos, leyendo entrada tras entrada del blog de Sara. Cada página que revisaba le mostraba una nueva traición, una nueva burla, una nueva forma en la que su esposa había convertido su vida íntima en contenido público para ganar puntos ideológicos con extraños en Internet. «Pero ella me dijo que me amaba», murmuró finalmente, con la voz rota. «Dijo que quería ayudarme a ser una mejor persona». «Mira la fecha de la primera entrada», le dije, señalando la pantalla. 2 semanas después de que se mudaran juntos. Desde el principio, Sara planeó usar nuestra familia como material para su blog. David cerró la laptop y se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, mamá, ¿qué he hecho?». Por primera vez en 5 años, sentí lástima por mi hijo. Había sido manipulado por una experta, una mujer que había convertido la seducción ideológica en un arte. Sara no solo había conquistado su corazón, había reemplazado su criterio con el suyo propio. «David», le dije, sentándome a su lado, «Sara es una narcisista. Todo lo que hace es para alimentar su ego. Su activismo es solo una forma de sentirse superior a otros, y nosotros hemos sido sus víctimas perfectas». «¿Qué hago ahora?», me preguntó, con la voz de un niño perdido. «Ahora», le dije, «decides si quieres seguir siendo el protagonista de su experimento social o si quieres recuperar tu vida». Pero sabía que Sara no iba a renunciar a su proyecto tan fácilmente. Durante 5 años había construido su identidad alrededor de ser la revolucionaria que vivía entre enemigos de clase. No iba a permitir que David despertara sin pelear. Y yo estaba lista para esa pelea. Durante la semana siguiente, no confronté a Sara directamente. Había aprendido algo valioso en mis 40 años de negocios. La información es poder, y el poder se ejerce mejor cuando el oponente no sabe que lo tienes. David había regresado a su casa esa noche con una nueva perspectiva sobre su matrimonio, pero yo sabía que Sara no iba a rendirse fácilmente. Una mujer que había dedicado 5 años a construir un personaje público alrededor de nuestra familia no iba a permitir que su proyecto se desmoronara sin resistencia. Tenía razón. 2 días después, David me llamó angustiado. «Mamá, Sara dice que tú hackeaste su blog», me dijo, su voz tensa. «Dice que es invasión de privacidad y que vas a demandarla para silenciarla». Me reí sin ganas. «David, el blog es público. Cualquier persona con internet puede leerlo. No necesito hackear nada». Pero ella dice que solo compartió el enlace con amigos cercanos, que nunca quiso que fuera público. «¿Y las fotos de Instagram también eran privadas?», pregunté. «David, Sara está mintiendo. Otra vez». Hubo silencio del otro lado.
Luego, David suspiró profundamente. No sé qué creer ya, mamá. Esa frase me partió el corazón. Mi hijo, que siempre había sido decidido y seguro de sí mismo, ahora dudaba de su propia capacidad de discernir la realidad. Sara había logrado algo terrible. Había roto su confianza en su propio juicio. Escúchame bien, David, le dije. Durante los próximos días, quiero que observes a Sara. No le digas nada sobre lo que hemos hablado. Solo observa. Fíjate en cómo habla, en qué hace cuando cree que no la estás viendo. ¿Qué quieres decir? Fíjate si realmente vive según los valores que predica. Fíjate si sus acciones coinciden con sus palabras. Mientras tanto, yo comencé mi propia investigación. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que había usado antes para verificar antecedentes de empleados potenciales. No quería hacer nada ilegal, solo entender mejor con quién estaba tratando. Quiero saber todo sobre Sara Molina, le dije a Ricardo, el investigador. Su historial laboral, su historial crediticio, sus actividades en redes sociales, todo lo que sea público. ¿Sospecha de algo específico?, me preguntó. Sospecho que la persona que dice ser no es la persona que realmente es. Tenía razón. Los resultados llegaron 3 días después y fueron más reveladores de lo que había esperado. Sara no venía de una familia humilde como le había dicho a David. Sus padres eran dueños de 3 restaurantes en el centro de la ciudad. Había estudiado en una universidad privada costosa, pagada íntegramente por sus padres. Su activismo consistía principalmente en postear en redes sociales y asistir a eventos donde se tomaba fotos con causas de moda. Pero lo más interesante era su historial de relaciones. Sara había tenido 3 novios serios antes de David, todos de familias adineradas. Con cada uno había durado aproximadamente 2 años y cada relación había terminado cuando el hombre en cuestión comenzaba a cuestionar su falta de contribución económica al hogar. Es un patrón, me explicó Ricardo. Busca hombres con recursos, se establece como su conciencia moral, y cuando la situación se vuelve insostenible, pasa al siguiente. ¿Y por qué se casó con David si su patrón es cambiar cada 2 años? Porque David es diferente, respondió Ricardo. Los otros eran novios, amantes. David le dio acceso a algo más valioso que dinero. Le dio acceso a una empresa familiar establecida y a una historia que podía explotar públicamente. Todo comenzaba a tener sentido. Sara no había elegido a David por amor. Lo había elegido porque éramos la familia perfecta para su narrativa revolucionaria. Empresarios exitosos que podía retratar como villanos capitalistas mientras vivía cómodamente de nuestro trabajo. Pero había más. Ricardo había encontrado conversaciones en redes sociales donde Sara discutía abiertamente su estrategia a largo plazo. «Mira esto», me dijo, mostrándome su teléfono. «Es una conversación con una amiga de la universidad. Sara había escrito: la clave es la paciencia. Estos burgueses son predecibles. El hijo siempre se rebela contra la madre si le das las herramientas adecuadas. Una vez que David esté completamente separado de su familia, tendré acceso directo a la herencia». Su amiga había respondido: «¿Y si la vieja no muere pronto?». «No necesita morir», había contestado Sara. «Solo necesita estar lo suficientemente alienada de David para que él tome decisiones financieras sin consultarla. Ya estoy trabajando en eso». Me quedé helada. Sara no solo estaba documentando nuestras vidas para entretenimiento público. Estaba ejecutando un plan específico para aislar a David de mí y eventualmente apoderarse de los activos familiares. «Hay más», me dijo Ricardo. «Encontré registros de que Sara ha estado consultando con abogados especializados en derecho de herencias». «¿Qué tipo de consultas?». «Sobre los derechos de esposas en herencias familiares, sobre cómo impugnar testamentos, sobre cómo probar incompetencia mental en personas mayores». La sangre se me heló en las venas. Sara no solo quería nuestro dinero. Estaba preparando el terreno legal para quitármelo todo, usando a mi propio hijo como su herramienta. Esa noche llamé a mi abogado, Marcos, quien había manejado mis asuntos legales durante años. «Marcos, necesito revisar todos mis documentos legales. Testamento,
poderes, fideicomiso, todo. ¿Hay algún problema específico, Norma? Hay alguien que está tratando de manipular a mi hijo para obtener acceso a mis activos. Necesito protegerme. Marcos revisó todos mis documentos y me tranquilizó parcialmente. Tus activos están bien protegidos, me dijo. Pero tienes que saber que si David alguna vez obtiene poder legal sobre tus decisiones, su esposa podría influir en esas decisiones. ¿Qué me recomiendas? Documentar todo. Si hay evidencia de manipulación o coerción, podemos usar eso para proteger tus intereses, pero necesitamos pruebas sólidas. Esa misma noche, David me llamó. Mamá, tienes razón, me dijo, su voz cansada. He estado observando a Sara como me dijiste, y hay cosas que no cuadran. ¿Qué tipo de cosas? Ayer recibió un paquete de Amazon, ropa cara, de esas marcas éticas que cuestan 3 veces más que la ropa normal. Cuando le pregunté de dónde había salido el dinero, me dijo que era un regalo de una amiga activista. ¿Le creíste? Al principio sí, pero después revisé nuestro estado de cuenta bancario. La compra estaba ahí. Ella la pagó con nuestra tarjeta de crédito y me mintió. Era un comienzo. Sara estaba empezando a mostrar fisuras en su fachada perfecta. David, le dije cuidadosamente, quiero que sepas que te amo y que siempre vas a ser mi hijo, sin importar qué decisiones tomes. Pero necesito que sepas que Sara no es quien dice ser. Lo sé, mamá, respondió. Creo que lo he sabido por un tiempo, pero no quería admitirlo. ¿O qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero ya no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Después de colgar, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Sara era más peligrosa de lo que había pensado inicialmente. No era solo una mujer perezosa y manipuladora. Era una depredadora calculadora que había estado ejecutando un plan a largo plazo para apoderarse de mi familia y mis activos. Pero había cometido un error. Había subestimado tanto a David como a mí. Pensó que podría manipularnos indefinidamente sin que nos diéramos cuenta. Ahora que sabíamos la verdad, tenía que decidir cuál sería mi próximo movimiento. No iba a ser una confrontación directa. Sara era demasiado hábil en convertirse en víctima, en hacer que otros parecieran los agresores. Tenía que ser más inteligente que eso. Tenía que darle suficiente cuerda para que se colgara sola. El plan que diseñé era simple pero efectivo. Si Sara quería jugar el juego de la manipulación, le iba a dar exactamente lo que esperaba. Una oportunidad perfecta para mostrar su verdadera naturaleza. 2 semanas después de mi conversación con David, organicé una reunión familiar. Llamé a mi hijo y le dije que necesitaba discutir algunos asuntos importantes sobre mi herencia y el futuro de la empresa. ¿Quieres que Sara venga también?, me preguntó David con una nota de duda en su voz. Por supuesto, respondí. Ella es parte de la familia ahora. Tiene derecho a saber qué planes tengo. La verdad era que Sara tenía que estar presente para que mi plan funcionara. Necesitaba que se sintiera confiada, que creyera que finalmente iba a obtener acceso a la información que había estado buscando durante años. El sábado por la tarde llegaron a mi casa. Sara venía vestida de manera inusualmente conservadora, con un vestido azul marino y zapatos bajos. Había dejado su camiseta del Che Guevara en casa y optado por una apariencia más respetable. Era obvio que pensaba que esta reunión era importante para sus planes a largo plazo. Norma, me dijo con esa sonrisa dulce que ya conocía tan bien, me parece maravilloso que quieras incluirme en estas conversaciones. Realmente aprecio que me consideres familia. David se veía nervioso. Durante las últimas semanas, desde que había descubierto el blog de Sara, su matrimonio había estado tenso. Él había comenzado a cuestionar cosas, a notar contradicciones en las historias de su esposa, pero Sara era experta en hacer que él dudara de sus propias percepciones. Siéntense, les dije, señalando la mesa del comedor donde había preparado café y algunos pastelitos. Tengo algunas cosas importantes que discutir con ustedes. Sara se acomodó en su silla con una expresión de anticipación apenas contenida.
Durante 5 años había estado esperando este momento, la oportunidad de conocer los detalles de mis finanzas y mis planes sucesorios. Como saben, comencé, sirviendo café en las tazas de porcelana que habían pertenecido a mi madre. Estoy llegando a una edad en la que es prudente organizar mis asuntos. Por supuesto, mamá, dijo David. Es muy responsable de tu parte. El último año me ha hecho reflexionar mucho sobre la familia, sobre los valores, sobre lo que realmente importa en la vida, continué, observando cuidadosamente la cara de Sara. Sara, especialmente, me ha ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Sara sonrió ampliamente, creyendo que la estaba elogiando. Ha sido un honor conocerte, Norma. Espero haber contribuido de alguna manera positiva a tu crecimiento personal. Oh, definitivamente lo has hecho, le respondí. Me has abierto los ojos sobre muchas cosas. David me miró con curiosidad, probablemente preguntándose hacia dónde iba esta conversación. He estado pensando mucho sobre la desigualdad social, sobre el impacto del capitalismo, sobre mi responsabilidad como persona privilegiada, continué. Y he llegado a una conclusión importante. Sara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. ¿Qué tipo de conclusión? He decidido que cuando muera, toda mi fortuna va a ir a causas benéficas, anuncié calmadamente. Voy a establecer una fundación que se dedique a combatir la pobreza y promover la justicia social. El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miró con la boca abierta, claramente sorprendido. Pero fue la reacción de Sara la que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. Su cara se puso pálida y luego roja. Por un momento, la máscara de serenidad ideológica se resquebrajó completamente, dejando ver la avaricia pura que había estado escondiendo durante años. ¿Qué? Susurró, como si no hubiera escuchado bien. He decidido donar todo, repetí. La casa, las acciones de la empresa, mis ahorros, todo. Sara, tus palabras sobre la responsabilidad social realmente me llegaron al corazón. Pero... Sara se quedó sin palabras, luchando por recomponer su expresión. Pero, ¿y David? ¿Y la familia? David es un hombre exitoso, respondí. Tiene un buen trabajo, una casa bonita, no necesita mi dinero para ser feliz. Tú misma siempre has dicho que la acumulación de riqueza es moralmente cuestionable. Sara me miró como si la hubiera abofeteado. Su respiración se volvió irregular y pude ver las venas en su cuello hinchándose de frustración. Además, continué, he decidido hacer algunos cambios inmediatos. Voy a vender esta casa y mudarme a un apartamento más pequeño. Voy a donar el 80% de mis activos líquidos antes de fin de año. No puedes hacer eso, explotó Sara, saltando de su silla. David y yo la miramos con sorpresa. Su reacción había sido tan visceral, tan inmediata, que había revelado exactamente lo que yo sabía que estaba escondiendo. ¿Perdón?, le pregunté, manteniendo mi voz calmada. Sara se dio cuenta de su error inmediatamente. Trató de recomponerse, de volver a su personaje de activista desinteresada, pero era demasiado tarde. La codicia había salido a la superficie y no había manera de esconderla. Es decir, comenzó, su voz temblando, es solo que... ¿No crees que es un poco apresurado? Tal vez deberías consultarlo con asesores financieros. ¿Asesores financieros?, pregunté, fingiendo confusión. Sara, pensé que tú creías que las consideraciones financieras eran menos importantes que la justicia moral. Sí, pero... Sara luchaba por encontrar palabras que no la incriminaran más. Es solo que David tiene derechos, como hijo. ¿Derechos? David finalmente habló, mirando a su esposa con una expresión que nunca había visto antes. Sara, ¿estás sugiriendo que tengo derecho al dinero de mi madre? Sara se dio cuenta de que se estaba cavando un hoyo más profundo. No, claro que no. Es solo que, bueno, es su familia. Pensé que la familia era una construcción burguesa, le dije, citando directamente una de las entradas de su blog. ¿No escribiste eso en tu blog la semana pasada? La cara de Sara se puso completamente blanca.
Se había olvidado de que yo había leído todo su contenido público. Eso era análisis teórico. Tartamudeó. ¿Teórico? David se puso de pie, su voz subiendo de volumen. Sara, ¿tienes un blog donde escribes sobre nosotros? Sara miró desesperadamente entre David y yo, buscando una salida que no existía. David, puedo explicar. Explica entonces, dijo David, cruzando los brazos. Explica por qué tienes un blog público donde te burlas de mi madre. Explica por qué subiste fotos de nuestra casa sin mi permiso. Explica por qué acabas de tener un ataque de pánico cuando mi madre anunció que va a donar su dinero. «Porque es estúpido», gritó Sara, finalmente perdiendo todo control. «Es absolutamente estúpido tirar tanto dinero cuando podrías». Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. «¿Cuándo podría qué, Sara?», pregunté suavemente. Sara se quedó callada, respirando pesadamente, su cara roja de humillación y rabia. «Cuando podría heredarlo», terminé por ella. «Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad?». David se sentó pesadamente en su silla, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. «Dios mío, Sara, todo este tiempo, todos tus discursos sobre valores y justicia social, todo era mentira». «¡No es mentira!», gritó Sara. «Pero eso no significa que tengamos que ser estúpidos. Podríamos usar ese dinero para hacer el bien, para apoyar causas importantes». «¿Qué causas?», preguntó David. «¿Tu blog? ¿Tus compras de ropa ética? ¿Tus retiros de crecimiento personal?». Sara abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Finalmente, la verdad estaba expuesta. Durante 5 años había construido una narrativa elaborada sobre valores morales y conciencia social, pero todo había sido una fachada para esconder sus verdaderas motivaciones. Avaricia pura y simple. «Sara», le dije calmadamente, «creo que es hora de que te vayas». «No puedes echarme», gritó. «Esta es la casa de David también». «No», corregí. «Esta es mi casa. Y David puede decidir si se va contigo o se queda conmigo». David miró a Sara como si la estuviera viendo por primera vez. «Sara, creo que mamá tiene razón. Creo que necesitas irte». La expresión de Sara cambió de rabia a pánico. «David, no puedes hacer esto. Somos esposos. Se supone que me apoyes». «Te apoyé durante 5 años», respondió David, su voz cansada. «Te apoyé mientras insultabas a mi madre. Te apoyé mientras vivías de su dinero y te burlabas de ella públicamente. Te apoyé mientras me mentías sobre quién eras realmente». «Yo nunca te mentí». «Todo sobre ti es una mentira, Sara», dijo David. «Tus antecedentes, tus valores, tus sentimientos, todo». Sara nos miró a los dos, finalmente entendiendo que había perdido. Su plan de 5 años se había desmoronado en una sola tarde. Sin decir otra palabra, tomó su bolso y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. David y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Finalmente, él habló. «Mamá, ¿realmente vas a donar todo tu dinero?». Sonreí. «No, David». Pero necesitaba que Sara creyera que lo iba a hacer para mostrar su verdadera naturaleza. Todo este tiempo, ella solo quería el dinero. «Todo este tiempo», confirmé. «Y ahora ya no puede tenerlo». 6 meses después de que Sara saliera de nuestras vidas, me desperté en mi casa sin el peso familiar del dread que había cargado durante 5 años. No habría comentarios sarcásticos durante el desayuno. No habría críticas disfrazadas de preocupación social. No habría esa tensión constante de caminar sobre cascarones de huevo en mi propia casa. David se había divorciado de Sara 3 semanas después de nuestra confrontación. Ella había intentado pelear por una pensión alimenticia sustancial, argumentando que había sacrificado su carrera por el matrimonio. Pero cuando sus abogados descubrieron que nunca había tenido una carrera que sacrificar, y cuando presentamos evidencia de su blog y sus declaraciones públicas despreciando el dinero capitalista, su caso se desmoronó rápidamente. La última vez que supimos de Sara, estaba viviendo con sus padres y había conseguido trabajo como mesera en uno de sus restaurantes. Según David, había intentado continuar su blog,
pero sin acceso a nuestra vida privada, había perdido todo el material interesante. Sus seguidores gradualmente perdieron interés en sus reflexiones genéricas sobre política sin el drama personal que había hecho sus escritos anteriores tan entretenidos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me había dicho David una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Sara finalmente está haciendo trabajo honesto por primera vez en su vida. Tal vez eso la ayude a desarrollar algo de carácter real. Yo no estaba tan optimista. Había visto demasiado de la verdadera Sara para creer que el trabajo honesto la cambiaría fundamentalmente. Pero ya no era mi problema. La relación con David había necesitado tiempo para sanar. Los primeros meses después del divorcio fueron difíciles para él. Se sentía traicionado, manipulado, avergonzado de haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Pero gradualmente comenzó a recuperar la confianza en su propio juicio. «Mamá», me había dicho un día, «siento mucho haberte puesto en esa posición. Siento mucho haber permitido que Sara te tratara así». «David», le había respondido, «tú también fuiste víctima. Sara es experta en manipulación. No te culpes por haber sido engañado por una profesional». Pero había establecido límites claros. David ya no tenía acceso automático a mi cuenta bancaria. Si necesitaba ayuda financiera, tenía que pedirla específicamente y explicar para qué la necesitaba, no porque no confiara en él, sino porque quería que él reconstruyera su independencia. «Es mejor así», había admitido David. «Necesito aprender a valerme por mí mismo otra vez». Y lo estaba haciendo. Sin Sara gastando dinero constantemente en productos éticos, caros y retiros de crecimiento personal, David había logrado estabilizar sus finanzas. Había comenzado a ahorrar dinero por primera vez en años. Incluso había empezado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Patricia que trabajaba como enfermera y que milagrosamente nunca mencionaba política durante las cenas. En cuanto a mí, la ausencia de Sara había sido como quitarme un peso de los hombros que no me había dado cuenta de lo pesado que era hasta que desapareció. Por primera vez en 5 años, podía invitar a amigos a mi casa sin preocuparme por comentarios embarazosos. Podía comprar flores frescas sin que alguien me diera una conferencia sobre consumismo. Podía disfrutar de mi propia casa sin sentir que cada objeto era juzgado y encontrado moralmente deficiente. Había tomado algunas decisiones importantes sobre mi futuro. A los 66 años, había decidido que era hora de empezar a vivir para mí misma en lugar de para las expectativas de otros. Vendí la empresa de catering a mis empleados de mayor antigüedad, estructurando la venta de manera que ellos pudieran pagarla gradualmente con las ganancias futuras. Me quedé como consultora, trabajando solo cuando quería y en los proyectos que me interesaban. Con el dinero de la venta, hice algo que había estado posponiendo durante décadas. Comencé a viajar. No los viajes rápidos de negocios que había hecho antes, sino viajes reales, de placer, donde podía tomarme tiempo para experimentar nuevos lugares y culturas. Mi primer viaje fue a Italia, algo que había soñado hacer desde que era joven, pero que siempre había pospuesto por responsabilidades familiares o de negocios. Pasé 3 semanas recorriendo la Toscana, comiendo en pequeños restaurantes familiares, visitando viñedos, tomando clases de cocina con nonas locales que me enseñaron secretos culinarios que habían pasado de generación en generación. Fue en un pequeño pueblo cerca de Siena donde conocí a Giuseppe, un viudo de 68 años que había sido chef en Roma antes de retirarse a la región donde había crecido. Nos conocimos en un mercado local donde ambos estábamos comprando ingredientes para cocinar. ¿Americana?, me había preguntado en inglés con acento marcado cuando me vio luchando con mi italiano básico para pedir tomates. «Sí, y claramente no hablo muy bien italiano», había respondido riendo. «No se preocupe, yo hablo un poco de inglés. ¿Le gusta cocinar?». Esa simple pregunta había llevado a una conversación de 3 horas en una cafetería local, luego a una cena que Giuseppe había preparado en su casa, luego a una amistad que se había desarrollado en algo más durante las siguientes 2 semanas. Giuseppe era todo lo opuesto a la experiencia que había tenido con Sara. Era genuino, trabajador, sin pretensiones. Había construido su vida con sus propias manos,
Había criado 3 hijos como padre soltero después de que su esposa muriera joven, y había encontrado alegría en las cosas simples: buena comida, buena compañía, trabajo significativo. ¿Sabe qué me gusta de usted, Norma?, me había dicho la última noche antes de que regresara a Estados Unidos. Usted es una mujer completa. No necesita que nadie la complete. Eso es muy atractivo. Habíamos mantenido correspondencia después de mi regreso, y él había venido a visitarme a Estados Unidos 2 meses después. David había estado nervioso al principio sobre la idea de que su madre estuviera saliendo con alguien, pero Giuseppe lo había ganado inmediatamente con su humor sencillo y su respeto genuino hacia mí. «Me gusta, mamá», me había dicho David después de conocer a Giuseppe. «Te trata como si fueras un tesoro». Y así era. Giuseppe nunca me criticaba, nunca cuestionaba mis decisiones, nunca trataba de cambiarme o mejorarme. Me aceptaba exactamente como era, una mujer de 66 años que había trabajado duro, que había criado un hijo, que había construido algo propio y que merecía disfrutar de la vida que había creado. Ahora, sentada en mi jardín en una tarde de primavera, viendo a Giuseppe preparar la parrilla para una cena que íbamos a tener con David y Patricia, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en el último año. Sara había tratado de hacerme sentir culpable por mi éxito, por mis posesiones, por mi forma de vida. Había tratado de convencerme de que era una mala persona porque había prosperado. Pero la verdad era que había trabajado honestamente por todo lo que tenía. Había dado empleo a familias, había contribuido a mi comunidad, había criado un hijo bueno y decente. No tenía nada de qué avergonzarme. Y ciertamente no tenía que tolerar que alguien me hiciera sentir mal por haber tenido éxito. «¿En qué piensas, cara mía?», me preguntó Giuseppe, sentándose a mi lado en el banco del jardín. «Estoy pensando en lo diferente que es mi vida ahora», le respondí. «Hace un año no podía ni siquiera tener una cena tranquila en mi propia casa. ¿Y ahora? Ahora tengo paz», dije tomando su mano. «Por primera vez en 5 años tengo verdadera paz». Giuseppe sonrió y me besó la frente. «Te lo mereces, Norma. Te mereces toda la felicidad del mundo». Tenía razón. Durante demasiado tiempo había permitido que Sara me hiciera sentir que no merecía la vida que había construido. Había permitido que plantara semillas de culpa sobre mi éxito, mis posesiones, mis logros. Pero ya no. A los 66 años había aprendido una lección valiosa. No tienes que justificar tu vida ante nadie. No tienes que permitir que otros te hagan sentir mal por haber trabajado duro y haber tenido éxito. Y definitivamente no tienes que tolerar a personas que se benefician de tu generosidad mientras te critican por tenerla. David llegó con Patricia justo cuando Giuseppe terminaba de preparar la parrilla. Mi hijo se veía más feliz de lo que lo había visto en años, relajado y genuinamente contento. «Hola, mamá», me abrazó. Y por primera vez en años, el abrazo no tenía ninguna tensión. No había agenda oculta, no había culpa, no había resentimiento. Solo amor genuino entre madre e hijo. Mientras cenábamos en mi jardín, escuchando a Giuseppe contar historias divertidas sobre sus días como chef en Roma, viendo a David y Patricia reírse juntos de manera natural y sin pretensiones, me di cuenta de algo importante. Esta era la vida que merecía. Esta era la familia que había construido después de liberarme de la que había sido tóxica. No era perfecta, pero era real, era honesta, era mía.